La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con estas 2 parábolas muy breves sobre el reino de los cielos, el Señor nos instruye sobre esas características y esa dinámica del reino de los cielos. Ante todo, es un evangelio que nos da mucha esperanza, porque es la certeza de que el reino de Dios, que el reino de los cielos está en medio de nosotros, está con nosotros, en nosotros. Es algo muy hermoso. Nos da mucha esperanza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, cuando el mal hace tanto ruido, cuando la cizaña se siente tan fuerte, cuando la crueldad también se manifiesta. Qué ruido que hace el mal, y a veces trata de desanimarnos, sobre todo porque se nos olvida un poquito la dinámica del reino de Dios y las características. Por eso qué bueno que esta palabra hoy llegue a nuestro encuentro, para darnos confianza, para darnos esperanza, pero sobre todo para animarnos a seguir siendo instrumentos del reino de Dios. También de eso se trata, de que aprendamos a esperar, aprendamos a perseverar, a permanecer en esta tarea que el Señor nos coloca de construir, o mejor, ser instrumentos de su reino en medio de este mundo tan exigente. 2 cosas fundamentales nos dice hoy la palabra de Dios. En primer lugar, que el reino de los cielos está operando de manera sencilla, de manera humilde, de manera silenciosa, pero el reino de los cielos está actuando, es una realidad. En el silencio, en la humildad y en la sencillez. Esa es una de las características del reino de los cielos. Nada de protagonismos, nada de titulares, no. En la sencillez, en el silencio, y es más, en la cruz, en el aparente fracaso de la cruz, pero no fracasa el reino de Dios. Es más, es como el grano de mostaza, crece y se fortalece. Tal vez empieza por lo más pequeño, por lo más sencillo y por lo más humilde. Así son las cosas de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la dinámica del reino de Dios. Esto no es de masas, esto no es de riqueza, esto no es de poder, esto es de sencillez, de humildad, de pequeñez. Pero luego, por supuesto, se van dando esos frutos, se van mirando esos frutos para gloria de Dios. Y una segunda característica que nos muestra el reino, que es obra de Dios, que es obra del Señor. En varios momentos del Evangelio, refiriéndose al reino de Dios, el Señor nos da a entender que así es el reino de Dios, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, pero que el reino de Dios está operando. ¿Por qué? Porque es la gracia, es el amor de Dios, es la esperanza que nos da Dios, es la misericordia de Dios la que opera el reino de Dios, es la justicia de Dios la que anima, es el Señor con su poder, con su gloria, el que dinamiza el reino de Dios en medio de nosotros. Nosotros somos solo instrumentos. No pretendamos apoderarnos del reino de Dios, no pretendamos nunca, no caigamos en esa actitud de soberbia y de orgullo y de arrogancia de pensar que somos nosotros. No, somos simplemente instrumentos de Dios. Aquí el protagonista es el Espíritu de Dios, es el Señor, es el amor. Nosotros que hemos de tener fe, esperanza, perseverancia, compromiso, entrega para ser instrumentos del reino de Dios. Qué alegría saber que el reino de Dios está en medio de nosotros, que está operando, que está creciendo, que se va fortaleciendo también. Desde la fe Dios nos ayude a comprender y a perseverar en esto. María, Madre Abogada nuestra, intercede por todos nosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.